No hay traición más humillante que la que se perpetra frente a todos, con copas alzadas, cámaras grabando y aplausos que no eran para ella. Valeria Egues tenía 21 años y ese día debía ser el preludio de su compromiso formal con Carlos, el hombre que su familia había elegido para garantizar su seguridad económica y social. Pero en lugar de un anillo para ella, hubo uno para Estela, la exnovia de Carlos. Valeria no fue siquiera mirada. Se quedó ahí, de pie, en medio de un salón de mármol reluciente con su vestido azul claro que su madre había aprobado, viendo cómo el mundo que le habían prometido se deshacía sin pudor delante de todos. Si alguna vez sentiste que te borraron de tu propia historia, esta historia es para ti. Durante años, Valeria había sido moldeada para ser la prometida perfecta, sumisa, elegante, conveniente. No se le pedía que amara, solo que obedeciera. Desde los 14, su madre la preparaba para casarse con Carlos, hijo de los socios más poderosos del bufete que sostenía las finanzas de su familia, venida a menos. No era amor, era un trato, uno que Valeria aceptó sin voz, sin voto, porque así funcionaban las cosas en su casa. Por eso, cuando Carlos arrodilló su orgullo frente a otra mujer, la rabia se acumuló en su pecho como una explosión a punto de estallar. Esa misma noche, encerrada en el baño de su departamento, con los restos del rímel corriéndole por las mejillas, escribió la mentira más impulsiva de su vida. Me caso en 3 semanas. Estoy feliz y agradecida. Será privado. Lo publicó en sus redes, sin pensar. Solo quería recuperar un poco de dignidad. Solo quería que doliera. La reacción fue inmediata. Los comentarios se multiplicaron, los mensajes llegaron por decenas y el teléfono no dejó de sonar. Pero el que más pesó fue el de Carlos, frío y calculador, exigiéndole que devolviera el collar de diamantes que su familia le había entregado como símbolo del compromiso. Ni una palabra sobre lo que había hecho. Solo exigencias, amenazas legales y esa superioridad moral que la había aplastado por años. Su madre también la llamó, no para preguntarle cómo estaba, sino para reprenderla por manchar el apellido y provocar un escándalo innecesario. Fue en ese punto donde Valeria entendió que estaba sola, completamente sola. Nadie en su entorno le preguntaba qué quería ella, qué sentía. Solo le recordaban que debía cumplir, que debía complacer. Fue un amigo lejano, más conocido por contactos laborales que por cercanía, quien le sugirió un encuentro con Egberto Ríos. Es un empresario excéntrico, poderoso, pero justo, le dijo. Valeria no entendía por qué alguien así estaría interesado en hablar con ella, pero cuando vio su nombre en las búsquedas, acciones millonarias, donaciones silenciosas, divorciado, sin hijos, supo que era su única carta. Se encontraron en un restaurante discreto, casi vacío. Egberto no se sorprendió con la propuesta de Valeria, casarse por dinero. Pero en lugar de reírse o indignarse, le preguntó, ¿y tú qué ganarías además del dinero? Esa pregunta, simple pero devastadora, la hizo tambalear. Nadie jamás se había interesado por lo que ella ganaba. Siempre era lo que debía dar, lo que debía ceder. Aquella fue la primera vez que alguien, un desconocido, la miraba no como un peón, sino como una persona. Aceptaron el trato esa misma semana. $50 millones a cambio de un matrimonio discreto, sin amor, sin expectativas. Valeria firmó el contrato con manos temblorosas, más por miedo a sí misma que por desconfianza en Egberto. Él no la tocó, no la presionó, no le exigió nada que no estuviera en los papeles. Lo único que le pidió fue sinceridad, que no fingiera ser feliz, ni agradecida, ni perfecta. Solo quería que fuera real. Valeria no entendía por qué eso la conmovía tanto. Nadie antes le había dado permiso para ser real. Pasó las primeras noches en una habitación separada, con la mente enredada entre culpa y alivio. No había amor, pero por primera vez
sentía algo parecido a paz. Con el tiempo, las conversaciones con Egberto se volvieron frecuentes, largas, sin máscaras. Él hablaba poco de negocios y mucho de vida, de errores, de pérdidas, de su hermano fallecido en un accidente, de su madre que nunca lo aceptó. Valeria escuchaba en silencio, sintiéndose cada vez menos como una transacción y más como alguien que importaba. A veces desayunaban juntos sin decir una palabra, y aún así se sentía acompañada. Una tarde, al volver de una caminata, Egberto la encontró llorando frente al espejo. «Me veo igual que siempre, pero ya no sé quién soy», dijo ella sin pensar. Egberto no intentó consolarla con frases hechas. Solo se sentó a su lado y le dijo: «Entonces es hora de descubrirlo, a tu manera». Y por primera vez, Valeria sintió que esa vida podía ser suya, no una que alguien más eligió. La transformación no fue inmediata. Valeria seguía temiendo los juicios, las miradas, las voces de su madre y su hermana retumbando en su cabeza como un eco constante. «Sin nosotros no eres nadie», le había dicho su madre el día que rompieron todo lazo. Pero Egberto le repetía algo distinto cada vez que se sentía insegura. «Tu valor no depende de quién te reconozca, sino de lo que tú reconoces en ti». Al principio le costaba creerlo, pero en pequeños gestos, como elegir qué ropa ponerse sin la voz crítica de su madre, o qué libro leer sin pensar en complacer a nadie, empezaba a construir una identidad propia. Por primera vez se daba permiso de fallar, de intentar, de equivocarse sin sentir que todo el mundo iba a colapsar por ello. Fue Egberto quien la animó a asistir al banquete benéfico, ese evento anual donde su familia solía exhibirse como ejemplo de filantropía y éxito. Valeria dudó. ¿Qué sentido tenía volver a ese círculo que la había excluido, que la había tratado como un activo desvalorizado? Pero había algo en ella que necesitaba cerrar ese ciclo, enfrentarse a esos rostros que tanto daño le habían hecho. Se presentó al evento con un vestido rojo intenso, sin joyas ostentosas, con la mirada fija y la espalda erguida. A su lado, Egberto la sostenía sin invadir. No era un trofeo ni un salvador. Era su acompañante, su testigo. Al entrar al salón, las miradas fueron inevitables, algunas de burla, otras de sorpresa, muchas de desdén. Pero Valeria no desvió la vista. Caminó derecho hacia su madre, la miró a los ojos y dijo, firme: «No vengo a pedir nada, solo vengo a mostrarles que no me rompieron». El silencio tras esa frase fue más ruidoso que cualquier grito. Su madre no respondió de inmediato, pero su expresión endurecida dejó claro que las palabras de Valeria le habían dolido más de lo que admitiría jamás. Su hermana, que antes la imitaba y ahora la despreciaba, soltó una risa sarcástica. «¿Y qué haces ahora, Valeria? ¿Te volviste una mantenida profesional?». Las palabras le atravesaron el pecho, pero esta vez no tembló, no devolvió la ofensa, no lloró, no huyó. Solo respondió: «Prefiero ser mantenida por alguien que me respeta, que seguir siendo usada por quienes me desprecian». Y con eso se dio media vuelta, dejando a su antigua familia tragándose su propio veneno. Fue una escena que nadie olvidaría, no por el escándalo, sino por la dignidad que desbordaba cada palabra dicha sin elevar la voz. Esa noche, de vuelta en casa, Valeria no lloró. No se sintió vacía ni culpable. Sintió, por primera vez, un alivio profundo, no por haber ganado algo, sino por haber dejado de perderse a sí misma. La mañana siguiente, Egberto le preparó café. No dijo nada sobre lo ocurrido. Solo se sentó frente a ella con la tranquilidad de quien sabe que algo importante se rompió, pero también se reconstruyó. Fue entonces cuando Valeria le contó algo que había estado callando desde hacía meses. Los doctores que su madre había elegido para tratar sus supuestas dolencias le habían dicho desde adolescente que su salud era frágil, que no debía exigirse,
que viviera con cuidado, pero algo dentro de ella nunca lo creyó del todo. Siempre me sentí más capaz de lo que me decían que era, confesó. Egberto la miró con seriedad y le propuso algo simple: buscar una segunda opinión. Valeria aceptó con cierta resistencia. Estaba acostumbrada a desconfiar de sus propias decisiones, a sentir que necesitaba una aprobación externa para todo. Pero esta vez fue distinto. Egberto no la llevó, no la acompañó, no hizo llamadas. Le dejó el nombre de una clínica y le dijo: «Tú decides si quieres ir». Y fue. Con las manos sudadas y el corazón latiendo como si fuera a saltarle del pecho, se presentó a la consulta, cargando años de diagnósticos impuestos. El médico la escuchó con atención, revisó los antiguos estudios, la examinó con rigor y finalmente dijo algo que le cambió el rumbo por completo. No hay nada que indique que no puedas llevar una vida normal. De hecho, lo más probable es que te hayan condicionado psicológicamente a creer lo contrario. Valeria no sabía si reír o llorar. Salió de allí sintiéndose engañada, pero también liberada. Los días siguientes fueron un torbellino. Se sometió a nuevos exámenes, más específicos, más actualizados, con otros especialistas. Todo confirmaba lo mismo: su cuerpo estaba sano. Su vida no debía girar en torno al miedo. Había vivido con una idea limitante que no le pertenecía, una prisión mental construida por el control disfrazado de cuidado. Cuando llegó a casa con los resultados, no los mostró a Egberto de inmediato. Se encerró en su habitación y pasó horas mirándolos, tratando de entender cuánto tiempo había perdido. Pero en lugar de dejarse consumir por la rabia, eligió otra cosa: acción. Llamó a la clínica y pidió una cita para una cirugía correctiva menor, algo que siempre había querido, pero que le habían prohibido. Esa decisión marcó un antes y un después, no por lo físico, sino por lo simbólico. Por primera vez, Valeria estaba tomando las riendas de su cuerpo, de su historia y de su destino. La cirugía fue un éxito, no hubo complicaciones, y la recuperación fue rápida. Pero lo que verdaderamente cambió a Valeria no fue lo que pasó en el quirófano, sino lo que ocurrió después. Egberto la cuidó sin invadir, le llevaba agua, le dejaba notas en la puerta, le daba espacio. No necesitaba ser el héroe de su historia, solo quería estar cerca, acompañarla. Una tarde, mientras ella descansaba en el sofá con el vendaje todavía fresco, él le dejó una libreta vacía. En la primera página había escrito: «Para todo lo que quieras decir y nunca pudiste». Valeria lloró en silencio al leer eso. No por tristeza, sino por gratitud. Ese hombre, que al principio era solo una transacción, se había convertido en su refugio más inesperado, y lo había hecho sin exigirle nada, solo abriéndole espacio para existir. Con cada día que pasaba, Valeria recuperaba no solo su salud, sino también su voz. Empezó a escribir en la libreta. No sabía si eran cartas, diarios o confesiones. Solo sabía que necesitaba sacar todo lo que había estado atrapado por años. Escribía sobre su niñez, sobre los castigos silenciosos de su madre, sobre las veces que quiso decir no y no pudo. Escribía sobre el dolor de sentirse usada, sobre el alivio de haber escapado, pero también escribía sobre Egberto, sobre sus gestos simples, sus silencios cómodos, su forma de mirarla sin querer cambiarla. Un día, mientras tomaban café en la terraza, Valeria le entregó la libreta sin decir palabra. Egberto la sostuvo como si fuera algo frágil y la guardó sin abrirla. «Solo la leeré si algún día tú me lo pides», dijo. Fue entonces cuando ella supo que no estaba sola, que había elegido bien. Con el tiempo, lo que había comenzado como un acuerdo frío y funcional se fue transformando en algo profundo, aunque sin nombres ni etiquetas. No era necesario. Valeria ya no sentía esa urgencia de probarle al mundo que era querida, aceptada o importante. Por primera vez, lo sabía sin que nadie se lo dijera.
Había renunciado al apellido de su familia, al estatus que alguna vez creyó necesitar. Ahora tenía otra clase de riqueza, la libertad de no deberle nada a nadie. Se despertaba sin miedo, comía sin culpa, caminaba por la ciudad sin esconderse. Y lo más importante, comenzaba a tomar decisiones, no desde el resentimiento, sino desde la convicción de que merecía algo mejor. Su mayor acto de rebelión no fue huir, sino quedarse en una vida que ella misma eligió. La prueba definitiva llegó una tarde cuando recibió un correo inesperado. Era una invitación formal a la boda de Carlos y Estela. La tarjeta era elegante, con bordes dorados, como las que su madre solía mandar. Se quedó mirándola durante minutos, con el estómago revuelto y los dedos apretando el sobre. Fue Egberto quien rompió el silencio. ¿Vas a ir? Valeria no respondió de inmediato. No porque no supiera la respuesta, sino porque estaba procesando que, por primera vez, podía decidir sin miedo a las consecuencias. Esa noche, frente al fuego encendido del salón, le dijo: «No necesito demostrarles nada. Que se casen. Yo ya me elegí a mí». Y con esa frase, quemó la tarjeta en la chimenea. No por drama, sino por cierre. Fue un acto íntimo, silencioso, casi ritual. Y al ver las cenizas volar, supo que ya no tenía nada que probarle a nadie. La noticia de su matrimonio con Egberto eventualmente se filtró. No por ella, sino por terceros que aún espiaban su vida con morbo. Las llamadas comenzaron a llegar de nuevo. Tías que nunca le escribían, conocidos de su infancia fingiendo interés, incluso su madre, que envió una carta breve, redactada con ese tono elegante y venenoso que la caracterizaba. «Espero que sepas lo que estás haciendo. Algunos errores no tienen vuelta atrás». Valeria la leyó sin enojo. Ya no necesitaba defenderse. Era consciente de que no podía pedirle comprensión a alguien que jamás había entendido el valor del amor sin condiciones. No respondió. En cambio, pegó la carta en la última página de su libreta, como recuerdo de todo lo que había superado. Era un trofeo silencioso, una advertencia que ya no dolía, una voz que ya no dictaba su destino. Un mes después, Egberto le propuso algo que la tomó por sorpresa. Le preguntó si quería hacer pública su historia en una gala de mujeres emprendedoras que él patrocinaba todos los años. No para contar escándalos, le dijo, sino para inspirar. Al principio, Valeria se negó. ¿Quién era ella para hablar de superación? Pero Egberto insistió. No tienes que contar todo, solo lo que a ti te haya servido. Tal vez alguien más lo necesita. Y eso la hizo pensar. Recordó a su yo de hace un año, encerrada en un baño, con el rímel corrido y el corazón hecho trizas, creyendo que su valor dependía de un compromiso roto. Tal vez, si alguien le hubiera contado que había vida más allá de esa humillación, le habría dolido menos. Entonces aceptó, no por venganza, ni por fama. Lo hizo para cerrar el círculo, para sanar hablando en voz alta. La noche de la gala llegó con una mezcla de nervios y determinación. Valeria se vistió con sencillez, sin joyas llamativas ni maquillaje recargado. Quería presentarse tal como era, sin adornos ni armaduras. Al subir al escenario, sintió el peso de todas las miradas, pero esta vez no le temblaron las piernas. Habló despacio, con la voz firme, y contó su historia sin exageraciones. Dijo que durante años vivió para complacer, que aceptó cosas que no entendía solo por miedo a decepcionar. Contó cómo la humillación la llevó al límite, cómo creyó que su vida había terminado cuando, en realidad, recién empezaba. No mencionó nombres ni culpables. Solo habló de decisiones, de miedos, de liberación. Y al final dijo una frase que quedó flotando en el salón. Nadie tiene el poder de definirte, a menos que tú se lo entregues. Cuando bajó del escenario, varias mujeres se acercaron. Algunas lloraban,
Otras solo le apretaban la mano en silencio. Una joven, de no más de 20 años, le confesó que estaba a punto de casarse con alguien que no amaba, solo para complacer a su familia. Valeria no le dio consejos, solo le dijo: haz lo que te dé paz, no lo que te quite el sueño. Esa noche, mientras regresaban en el auto, Egberto le tomó la mano sin decir nada. No hacía falta. Había un respeto profundo entre ellos, uno que no necesitaba ser verbalizado. Valeria miró por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad, y comprendió algo que no había sabido poner en palabras hasta ese momento. Su historia no era de venganza, ni siquiera de amor. Era una historia de elección. Y ella, finalmente, había elegido su vida. En los días siguientes, algo dentro de Valeria se asentó, como si su cuerpo y su mente, por fin, estuvieran sincronizados. Empezó a hacer cosas simples que nunca había hecho por decisión propia: pintar una pared de su color favorito, salir a caminar sin rumbo, cocinar una receta solo porque tenía ganas. No necesitaba la validación de nadie. Había dejado de mirar hacia atrás, de justificar cada paso, de buscar aprobación en las sombras del pasado. Incluso el apellido Egues, que tanto pesaba en los registros sociales, comenzó a sonar lejano. Ya no era la hija de, la prometida de, la decepción de nadie. Era Valeria. Sin adornos, sin etiquetas, sin permisos ajenos. Y esa claridad, más que cualquier fortuna o cirugía, era su verdadero tesoro. Un fin de semana, Egberto le propuso un viaje a un lugar alejado, sin compromisos ni eventos sociales. «Solo tú, yo y el silencio», le dijo con una sonrisa. Aceptó sin pensar demasiado. Fueron a una casa pequeña frente al mar, lejos del ruido. Allí, entre el olor a sal y el crujir de la madera vieja, compartieron días simples, desayunos largos, caminatas descalzos, noches sin pantallas. En ese espacio, Valeria sintió una intimidad distinta, no basada en la dependencia ni en el sacrificio, sino en la compañía tranquila. Una tarde, mientras leía en una hamaca, Egberto se acercó con una cajita pequeña. No era un anillo, era un dije en forma de pájaro, de plata opaca. «Para que recuerdes que ya volaste», dijo. Ella lo tomó, lo sostuvo entre los dedos y respondió con una risa suave: «Y no pienso volver a la jaula». A su regreso, Valeria decidió hacer algo que postergaba desde hacía meses: cambiar legalmente su nombre. No quería borrarse, sino renacer. Eliminó el segundo apellido, el de su madre, y mantuvo solo el de su padre, un hombre ausente pero menos dañino. El trámite fue rápido, casi mecánico, pero para ella fue simbólico, una ruptura formal con una historia que ya no le pertenecía. No lo anunció en redes ni hizo un discurso, simplemente lo hizo, como quien barre los restos de una tormenta y abre las ventanas. Con el nuevo documento en mano, fue a la librería más cercana y compró una agenda nueva. En la primera hoja escribió: «Valeria, año 1». Porque sentía que a sus 22 años recién ahora estaba empezando a vivir. Poco a poco, también comenzó a trabajar. No porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba encontrarse en algo más allá de su historia. Egberto le ofreció espacio en uno de sus proyectos, pero ella prefirió algo propio. Empezó a dar talleres de escritura autobiográfica para mujeres. No era escritora, pero sabía cómo guiar un relato desde el dolor hacia el entendimiento. En las primeras sesiones, varias mujeres rompieron en llanto al contar sus propias cadenas. Madres exigentes, parejas anuladoras, sueños aplastados. Y ahí, en esas salas humildes, Valeria entendió que su historia no era única, que había miles, millones como ella, caminando heridas pero enteras. No se sentía gurú ni salvadora, solo una más con algo para compartir. Y en ese intercambio honesto encontró una nueva forma de sanar. Fue en una de esas sesiones donde Valeria escuchó una frase que la acompañaría por mucho tiempo. Una mujer de voz baja y mirada rota dijo, al final de su relato:
No sé cómo me perdí tanto, pero me alegra haber encontrado la salida, aunque haya dolido. Esa frase le resonó durante días. No porque no la hubiera pensado antes, sino porque al oírla en otra voz, comprendió que todas estaban atravesadas por una misma búsqueda, el permiso de ser. Valeria la escribió en su libreta, la misma que Egberto le había regalado al inicio de su historia, y debajo de esa frase anotó: no basta con sobrevivir, hay que elegir vivir. A partir de ese momento, ya no se sentía rehén del pasado, era dueña de sus elecciones, incluso de aquellas que no salieran como esperaba, y eso la hacía libre. El vínculo con Egberto también evolucionó. Ya no era una relación marcada por lo extraordinario, sino por lo cotidiano. Se cuidaban sin asfixiarse, se acompañaban sin depender, se admiraban sin necesidad de competir. No hablaban de amor a cada momento, pero se lo demostraban en actos pequeños: preparar el café justo como al otro le gustaba, apagar el teléfono para tener una cena tranquila, mirar una película aunque no fuera del gusto propio. Valeria, que antes asociaba el amor con sacrificio y sumisión, ahora entendía que el verdadero afecto se construía en el respeto mutuo, en la escucha, en la libertad. No sabía si duraría toda la vida y tampoco le preocupaba, porque había aprendido que lo importante no era cuánto duraba una historia, sino cómo la vivías mientras ocurría. Una mañana de sábado, mientras ordenaba papeles viejos en una caja que había evitado abrir durante meses, Valeria encontró una foto suya con Carlos y su familia. Estaban todos vestidos de gala, con sonrisas que ahora le parecían forzadas. Observó su propia expresión en la imagen, una sonrisa rígida, los hombros tensos, los ojos apagados. Por un momento sintió pena por esa versión de sí misma, no por lo que había perdido, sino por todo lo que había tolerado, sin saber que había otras formas de vivir. Guardó la foto en un sobre y escribió encima: gracias por mostrarme lo que no quiero volver a ser. No necesitaba destruir el pasado, solo ponerlo en su lugar, y ese lugar ya no era su presente. Esa fue la verdadera despedida, la más silenciosa y definitiva. Casi al final del año, recibió una carta manuscrita de su madre. No un mensaje digital, sino un papel doblado en 3, con tinta azul y una caligrafía que reconocería en cualquier parte. La leyó con calma, sin expectativas. No era una disculpa, era un intento de acercamiento, torpe, lleno de condiciones disfrazadas de cariño. Extraño a la hija que eras, decía una línea. Valeria no respondió, no porque guardara rencor, sino porque ya no era esa hija. No pertenecía a ese molde, a esa narrativa. Esa noche caminó sola por la playa, con el viento despeinándole el rostro y el dije de pájaro colgando de su cuello, y comprendió, con una certeza suave pero firme, que su mayor conquista no había sido escapar de su familia, ni casarse con un hombre poderoso. Su verdadera victoria era haberse encontrado a sí misma. El 31 de diciembre, mientras todos se preparaban para las celebraciones, Valeria eligió hacer algo distinto. No quería fiestas, ni brindis, ni vestidos elegantes. Solo deseaba cerrar el ciclo a su manera. Encendió una vela, puso música suave y sacó la libreta donde había escrito durante todo el año. Leyó algunas páginas al azar, reviviendo dolores antiguos, decisiones difíciles, pequeños logros. En la última hoja escribió: me prometo a mí misma no volver a abandonarme nunca más. Luego cerró la libreta, la envolvió en tela y la guardó en una caja de madera. No era un ritual mágico, era un acto íntimo de compromiso consigo misma. Esa noche no necesitó contar las campanadas ni pedir deseos, porque por primera vez en su vida ya estaba donde quería estar. A medianoche, Egberto se acercó en silencio, la abrazó por la espalda y le susurró:
Gracias por elegirme, pero sobre todo por elegirte a ti. Valeria apoyó la cabeza en su pecho y sonrió. No sabía qué les deparaba el futuro, ni si la vida volvería a sacudir sus cimientos, pero algo era seguro. Ya no tenía miedo de empezar de nuevo si fuera necesario, porque había aprendido que la verdadera fuerza no está en resistir, sino en atreverse a cambiar. Y ella lo había hecho, no por obligación, no por presión, sino por convicción. Al mirar el cielo cubierto de fuegos artificiales, pensó en todas las versiones de sí misma que había dejado atrás, y con una calma profunda se despidió de ellas con amor. Nadie me salvó. Fui yo quien decidió no seguir viviendo una vida que no era mía. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez sentiste que vivías para complacer a todos menos a ti, déjame un like y cuéntame en los comentarios qué parte de este relato te tocó más. Suscríbete para seguir acompañando historias reales de transformación profunda y comparte este video con alguien que necesite recordar que aún puede elegir su propio camino, porque siempre hay tiempo para empezar de nuevo, y esta historia es prueba de ello.